Muy buenos días a todos, bienvenidos a este segundo ciclo de capacitaciones para el proyecto de la interoperabilidad de la historia clínica. Hoy vamos a dar inicio nuevamente al ciclo que se dio la semana pasada para socializar el tema de la resolución 1888 del 2025 y seguimos con también las personas y los prestadores de servicios de salud eh, públicos. Bueno, voy a proyectarles aquí. Bueno, como les venía comentando, el proyecto de interoperabilidad de la historia clínica electrónica, para sus siglas para Colombia, IHCE, este es el logo autorizado por el Ministerio de Salud y Protección Social, ya es nuestro logo oficial del proyecto. Y el objetivo principal del proyecto que nos compete el día de hoy es garantizar la continuidad asistencial para la atención en salud oportuna y la calidad de la población a nivel nacional. Para esto, el Ministerio despliega el mecanismo de interoperabilidad con el cual todos los prestadores de servicios de salud harán envíos de información, que estos envíos de información los llamamos los RDA, resúmenes de historia clínica. Entonces hay varias clases de RDA: el resumen de historia clínica ambulatorio, el resumen de historia clínica hospitalización, el resumen de historia clínica de urgencias y el resumen del paciente, que es la caracterización poblacional que se llena una sola vez, la cual, digamos, nos identifica dentro del sistema al paciente cuando ya el médico vuelva a hacer una segunda atención de dicha persona. El marco normativo, se los explico más rápidamente porque pues después de mí vendrá el abogado y les explicará a profundidad la resolución 1888, que es la que nos compete y la que da línea y tiempos sobre la implementación de la historia clínica en los prestadores de servicios de salud en el país. Bueno, el marco normativo inicia en la Ley 1751 del 2015, que rige el derecho fundamental a la salud y dicta otras disposiciones como la necesidad de la continuidad de la atención del paciente. La Ley 2015 del 2020, que es la que solicita implementar la historia clínica interoperable. La resolución 866 del 2021, que es el conjunto de datos clínicos relevantes para la interoperabilidad de la historia clínica. Y finalmente, nuestra resolución del 1888 del 2025, que salió el 15 de septiembre, que es la adopción del resumen de atención digital, que básicamente define los RDA que les acabé de mostrar en la diapositiva anterior y enmarca los tiempos de implementación de los prestadores de servicios de salud en el país. Bueno, el alcance del proyecto, como lo vemos aquí, el alcance quiere llegar a los 32 departamentos y 7 distritos especiales, que tengamos todo el servicio de pacientes interoperable. El resumen de la historia clínica está dividido en cuatro componentes, como vemos en la diapositiva: es la identificación del usuario del servicio de salud, datos de contacto de servicios de salud, los datos de tecnología de salud y los resultados de valoración clínica y del laboratorio del paciente. Bueno, en el país, en este momento, aquí estamos hablando de sedes principales cuando decimos los prestadores. En todos los departamentos y distritos especiales tenemos 17 mixtos, 1000 públicos, y privados tenemos 9949, para un total de 10.966 en sedes principales. Bueno, la resolución 866 tiene los cuatro componentes que las acabé de comentar en la diapositiva anterior, y en la sección del documento de resumen de historia clínica tiene el tema del ID de la persona, el ID del prestador, los antecedentes, alergias, diagnósticos y medicamentos, laboratorios y procedimientos que le han, digamos, practicado al paciente. Este es un modelo de resumen digital de atención
este básicamente es el del paciente y el que nos sirve el día de mañana para interoperar con otros países, porque obviamente el lenguaje tenemos que, digamos, volverlo símil y poderlo utilizar para a futuro un paciente viaje al exterior, pueda un médico en atención desplegar la historia clínica del paciente de aquí de Colombia y poder ver todo su historial clínico y poder dar un diagnóstico con mayor efectividad y mayor rapidez. Bueno, explicándoles el modelo de operación no tan técnico, un poco más sencillo, vamos de la diapositiva de abajo hacia arriba. Todo inicia cuando el paciente llega a la atención con el médico o digamos, los prestadores de servicios de salud, los profesionales que trabajan en dichas instituciones. em, Inician la atención y despliegan el sistema de información hospitalario, que es lo que llamamos el GIS, y es donde se registra la atención que está realizando el médico en ese momento, ya sea en cualquier departamento, La Guajira, Magdalena, Tolima o cualquier otro prestador en el país. Entonces, cuando cierra esta historia clínica y le da a enviar, en ese momento viaja la información al mecanismo de interoperabilidad del ministerio y el ministerio tendrá la información en tiempo real y podrá ser consultada o desplegada por cualquier médico o prestador de servicios de salud en esta primera etapa en el país. Bueno, no es más que agradecerles por su participación y contarles pues que ya la historia clínica es una realidad. Hoy se cerró una etapa con la resolución 1888 y se abrió una nueva etapa de implementación que iniciamos ahorita como lo dispone la resolución el 15 de octubre del 2025 en su implementación y tendremos 6 meses con todo el país, con todos los prestadores de servicios de salud para su implementación. Bueno, muchas gracias por su atención y bienvenidos a la capacitación. Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Como bien indicaba Juan Manuel, vamos a dar continuidad a la parte normativa de la resolución 1888, el marco normativo. Me permito compartirles la presentación. Sí, ahí estamos visualizando. Perfecto, bueno. Entonces, bueno, tenemos que el mecanismo de interoperabilidad de historia clínica electrónica es una evolución normativa desde la parte jurídica, teniendo en cuenta que tenemos la ley 1751 del 2015 que reglamentó el derecho fundamental a la salud y en este se indicó como elemento principal y como una necesidad la continuidad, perdón, de la atención del paciente. Posterior a ello, tenemos la resolución 839 de 2017, a través de la cual se modificó las normas en el manejo de historia clínica. Posterior a ello, tenemos la ley 2015 del 2020, que es la que nos abre como tal la regulación del mecanismo de la interoperabilidad de historia clínica electrónica, y allí se indica que por medio de este mecanismo se intercambiarán los elementos de datos clínicos relevantes, así como los documentos y expedientes clínicos del curso de vida de cada una de las personas. A través de este mecanismo se podrá facilitar y agilizar, así como garantizar el acceso y el ejercicio de los derechos a la salud y a la información de las personas, y de esta forma respetando el habeas data y la reserva de la misma. Tenemos, en virtud de de la ley 2015, se expidió la resolución 866 del 2021, por medio de la cual se establecieron el conjunto de los elementos clínicos relevantes que se iban a necesitar o a utilizar para la interoperabilidad de la historia clínica electrónica. Allí también se establecieron responsabilidades y se establecieron cuáles fueron los actores por medio de los cuales iban a interoperar.
Posterior tenemos la ley 2294-2023, que es el Plan Nacional de Desarrollo, que nos da este marco normativo, y allí se propone la integración de un sistema de información que permite la articulación intersectorial, la ampliación en salud digital, y allí se indica también el uso de tecnologías de la información en un ecosistema donde se utilice el tema de interoperabilidad, estándares de salud y componentes de ciberseguridad. Tenemos la resolución 1888, que es la que hoy nos reúne acá, y es a través de la cual se adopta el resumen digital de atención en el marco de la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, y se establece cuál es el mecanismo para la implementación a nivel nacional. En esta resolución manifiesta cuál es el ámbito de aplicación, y allí evidenciamos que son todas las personas que hacen parte de toda la cadena del sistema de salud. Tenemos a las EPS, a los prestadores de servicios de salud públicos y privados, a las entidades adaptadas al sistema de seguridad social, a las entidades que administran planes voluntarios, a las administradoras de riesgos laborales, a las entidades de regímenes especiales o especiales de salud, las secretarías de educación, las compañías de seguros. Las disposiciones también están encaminadas para que estén ajustadas las entidades que pertenecen al sistema y que estén actualmente en proceso de liquidación, a los profesionales independientes. Y tenemos que en esta resolución 1888 se establece cuál es el contenido que debe tener el RDA. Como bien manifestaba mi compañero anteriormente, tenemos que el RDA del paciente, que es donde se incorporan los datos clínicos relevantes una vez se realice un evento de atención clínica. Esta solamente se va a realizar una vez, donde se recopila toda la información al sistema. Tenemos también el RDA de hospitalización o de internación, que es donde se integran los datos clínicos relevantes que se derivan de los procesos de la atención intrahospitalaria, con el fin de dar continuidad asistencial a los procesos de referencia y de contrarreferencia. También tenemos los RDA de consulta externa, que son los que contienen los datos clínicos relevantes que se encuentran generados en las atenciones ambulatorias. Esta también está orientado a facilitar la gestión integral de la atención y el acceso a la información clínica esencial por parte de otros prestadores cuando más adelante se vayan a estar interoperando. Y el RDA de urgencia, que es la atención inmediata, que allí también se registran los datos clínicos relevantes de la atención prestada en los servicios de urgencia, asegurando la disponibilidad inmediata para la continuidad en el proceso asistencial. Para la implementación de este mecanismo de interoperabilidad de historia clínica electrónica, se indican que debe ser en todo el territorio nacional. Por lo cual se ha dividido en 32 departamentos y 7 distritos. Como bien lo manifestaba anteriormente, corresponde a todos los actores implementar este mecanismo de interoperabilidad, de conformidad con las responsabilidades y las obligaciones que se establecen en la resolución 886 de 2021. Y también se establece un tiempo máximo para la implementación de esta interoperabilidad de la historia clínica electrónica de 6 meses, los cuales inician a partir del próximo 15 de octubre del 2015. Muchas gracias. Digamos, esta es la parte normativa que recoge el modelo de interoperabilidad de historia clínica electrónica. Muchas gracias, Diego. Ahora le damos paso a la ingeniera Natalie, quien va a hablar. Muy buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Natalie Suárez y a continuación voy a explicarles cómo inicia el proceso para poder tener los componentes de seguridad que van a permitir la interoperabilidad con historia clínica. Me permito compartir. Por favor, confirmo que están viendo mi pantalla. Gracias. Sí, la estamos viendo.
Bueno, muchísimas gracias. Bueno, el proceso para poder iniciar esta interoperabilidad con la historia clínica del Ministerio de Salud y Protección Social inicia con un proceso, con algo que hemos denominado gestión de llaves. Básicamente, esa gestión de llaves consiste en poder autorizar al prestador que va a realizar la interoperabilidad a través de unos llaves, a través de unas llaves de seguridad que luego serán usadas en cada uno de los aplicativos de historia clínica del prestador que va a interactuar directamente con con nuestra historia clínica interoperable. El proceso es muy sencillo. Hay 4 pasos claves. El primer paso es el registro del prestador ante ante las plataformas del ministerio para poder, digamos, tener la veracidad de quién nos está haciendo la petición. Luego de que se surte este proceso del registro del prestador, que ya se los explico más adelante, viene la solicitud propiamente de las llaves por parte del prestador. Finalmente, el ministerio realiza la asignación y la entrega de llaves a través de una plataforma que se ha dispuesto para tal fin. Entonces, el registro del prestador. Creo que la mayoría de los que estamos acá, de los prestadores que estamos acá, tienen conocimiento o han usado en algún momento la plataforma de Hércules, que es aquella que nos da acceso a aplicativos misionales del ministerio, como por ejemplo MiPres o aplicaciones como Nacimientos y Defunciones. Entonces voy a hacer un pequeño recorderis de cómo podemos acceder a esa plataforma de Hércules, que es el que nos va a dar las credenciales para poder hacer la solicitud. ¿Listo? Entonces los prerequisitos para estar en esta plataforma es que el prestador esté registrado previamente en el portal de Mi Seguridad Social como organización y una vez registrado en ese portal de Mi Seguridad Social, delegue o indique a una persona, un funcionario de su entidad, que va a quedar como delegado administrativo ante el ministerio. Si este proceso ya lo surtió, o sea, ya lo tiene el prestador, porque hace uso, vuelvo y repito, de otras aplicaciones adicionales del ministerio, no es necesario que lo vuelva a realizar. ¿Listo? Ahora, ¿qué debe hacer el delegado administrativo del prestador? Esta persona que está como delegado también debe estar registrado en el portal de Mi Seguridad Social como persona natural y adicional a eso tiene que registrarse en el módulo de registros de usuarios de IHC. Al final de estas indicaciones vamos a mostrarles un video con el paso a paso para hacer aclaraciones. ¿Listo? Importante con respecto al administrador, al delegado administrativo del prestador. Para aquellos que ya existen como delegados administrativos de otras aplicaciones, sí tenemos que hacer el registro en el módulo de usuarios de Hércules para poder indicar que vamos a ser delegados también de la aplicación de IHC. Entonces es un paso importante que no se puede suprimir, hay que realizar. Lo que estamos viendo en pantalla es el módulo de registro de usuarios de Hércules precisamente. Entonces estamos viendo que adicional a las aplicaciones que ya veníamos manejando, al final tenemos ya incorporado el de IHC. Aquí sobre este icono es sobre el cual el delegado administrativo deberá ingresar para poder hacer su registro. Básicamente, una vez ingrese a esta pantalla, lo que el sistema le va a pedir son sus datos de identificación, el NIT del prestador con el cual va a estar como delegado administrativo y luego de las validaciones que el sistema haga contra el portal de Mi Seguridad Social, que digamos son los prerequisitos que mencioné anteriormente, pues le entregará el usuario para hacer uso de las plataformas de IHC. ¿Listo? Listo. Una vez ya el delegado esté como registrado en Hércules, tenga su usuario, va a ingresar a una plataforma del ministerio que es la de solicitud de llaves y va a diligenciar unos datos básicos. ¿Listo? Esos datos básicos tienen que ver con el nombre del proveedor tecnológico del sistema de información hospitalario, el nombre del software que maneja y los datos del líder responsable dentro del prestador de la implementación del IHC. Así como los nombres, la identificación o los nombres de la persona que realiza el proceso de protección de datos en el prestador. Adicional a eso, el formulario nos va a presentar 2 casillitas, una que corresponde a la declaración de cumplimiento de la resolución 1888, que fue la que nos acabaron de explicar,
¿sí? Y una casilla de verificación sobre el tratamiento y uso de datos personales de acuerdo a la ley de Big Data. Listo. Una vez el prestador haya realizado el proceso de la asignación, perdón, de la solicitud de las claves, llenando este formulario y hacer la aceptación de estas dos casillas, eh, el sistema enviará al ministerio la notificación de pues, que hay una solicitud nueva por parte del prestador y realizará el ministerio la asignación de las llaves o los tokens con los cuales van a permitir que cada prestador pueda interoperar con Historia Clínica. Esa asignación de esas llaves se ocurren en el transcurso de 24 horas posteriores a la solicitud realizada por el prestador. Me va a permitir mostrarles un video a continuación sobre el proceso que les acabo de explicar desde el momento en el que el delegado administrativo hace su registro como usuario y la posterior solicitud de las llaves. ¿Listo? Entonces, el usuario delegado va a ingresar a la plataforma de registro de usuario de Hércules y allí se va a ir por la opción de IHC, interoperabilidad de la historia clínica. ¿Listo? Una vez ingresado allí, va a dirigirse al tipo de usuario delegado administrativo. ¿Listo? Y va a diligenciar el formulario que nos presentan a continuación. Entonces, el tipo de entidad, pues es un prestador de servicios de salud. Vamos a ingresar el NID de la entidad. Este NID debe estar sin dígitos de verificación, sin puntos, sin ningún tipo de carácter especial. Ingresamos el tipo y el número de documento del prestador, perdón, del delegado, de la persona que está haciendo el registro. Vamos a realizar el código de verificación que nos arroja la pestaña. Y vamos a chequear en la casilla que nos habla sobre los datos personales. Una vez realizado esto, el proceso, el aplicativo va a asignar el nombre del usuario administrativo delegado para IHC. Ahora, cuando tengamos este usuario, el prestador se deberá dirigir a la plataforma de administración de tokens definido para tal fin y va a ingresar el usuario y la contraseña que se haya gestionado a través de su correo personal para este usuario. ¿Listo? Una vez entremos allí, vamos a irnos por la opción inscripción de tokens, que es la única opción que tiene el delegado en la plataforma. Nos vamos a fijar que en la parte de arriba siempre vamos a tener el login de la persona que ingresó al sistema y nos va a dar los datos de identificación del prestador al cual están realizando el proceso. Realizamos el registro del formulario. Y una vez realizado el registro, vamos a hacer la solicitud del token. Entonces, acá fijémonos que ya pasamos del paso de solicitud del token y vamos a visualizar. Como en este momento el ministerio no ha asignado en ese instante las credenciales, vamos a esperar el transcurso de las 24 horas para poder luego iniciar nuevamente sesión y visualizar. Entonces, se hizo la solicitud y en un segundo momento, pasadas las 24 horas, ingresamos nuevamente por la misma opción de inscripción de tokens, pero nos damos cuenta que ya aquí en el paso 2, en la visualización, vamos a poder obtener los datos asignados. Estos datos deberán ser suministrados a su proveedor tecnológico o al área de sistemas en el caso de que sean desarrollos en casa y con estas llaves se configurarán las plataformas para poder hacer la interoperabilidad del sistema. Muchísimas gracias y los dejo
con mi compañero que les va a explicar un poco más el detalle que es esto. A continuación vamos a continuar con el doctor Hernán Talero. Mi nombre es Hernán Talero, soy médico, y represento del equipo técnico del Ministerio para el Proyecto de Interacción de Vida. Nuestra presentación que actualmente les vamos a introducir una explicación sobre los contenidos de la red, como está dentro de la resolución. Y porque hicimos, o porque se hizo esta estructura de tres ruedas principales y de ruedas funciones. Entonces, con esto es un poco sobre el porqué de los contenidos y qué es lo que se pretende desde el Ministerio para poder darle continuidad sobre todo al proceso de funciones públicas que corresponde de todo enorme de que el concierto libre y sobre todo se ha venido trabajando uno con otro. Entonces, el proyecto de interoperabilidad de mecanismos fue el que se llevó a la operación de función que ya se había mencionado previamente, y cuya estructura estuvo escrita o se conforma desde la resolución 883 de 2021, donde el plan público en el documento impone los diferentes elementos del momento que se han constituido, es decir, esa información clínica estructural que hace parte de este elemento de este documento que viene siendo un extracto que desde el punto de vista clínico hacemos los médicos, del que creemos. Y no solo los médicos, sino que el Ministerio contempló en el documento establecido de este proyecto la inclusión de otros resúmenes de detención van a ir a permitiendo de tener acceso a la primera parte y todo la información clínica que se va generando en los diferentes escenarios de atención en el del país y que componen Doctor Hernán, solamente la atención que te escucho un poco como no tan claro. No sé si podrías de pronto ajustar el micrófono. perdón, yo miro si de pronto este tipo de micrófono, pero también un segundito vamos a cambiar de micrófono. ¿Recibiste mejor el audio de pronto? Sí, mucho mejor. Sí, mucho mejor. Listo. Entonces, les comentaba que la intención es generar estos resúmenes digitales de atención, pero no solo enfocados en la atención médica tal cual como en este momento figuran, sino que en su proceso de desarrollo, el resumen digital de atención eh, va a ir evolucionando para poder cubrir otros procesos de atención que se prestan actualmente, por ejemplo, los procesos de odontología, los procesos de atención primaria en salud y otros, digamos, eventos de atención en los que tanto personas, pacientes como prestadores están involucrados. Pero pues partimos de poder recuperar la información o centralizar la información más relevante generada a través de tres escenarios muy cruciales de atención, que es la hospitalización, la atención de urgencias y la consulta externa de medicina. El concepto que está aquí escrito del registro digital de atención, pues es el concepto de la resolución 1888 y es lo que configura ese documento, ese archivo digital que va a traer unos elementos de datos que viajan de forma automática al mecanismo que ha diseñado el ministerio. Aquí es muy importante eh, entender que desde el punto de vista médico, desde el punto de vista asistencial, no es que tengamos que hacer un paso más en nuestra historia clínica, sino que nuestro software va a tener que integrar digamos, una gestión, un proceso que va a ser transparente para el proceso asistencial, pero sí que lo que va a hacer es extraer la información de nuestra historia clínica y conformar este resumen digital de atención. ¿Qué se va a ocurrir y qué es necesario que ocurra? Que aquellos datos que se definieron como relevantes desde el punto de vista clínico deben estar en el resumen y por lo tanto si mi historia clínica no los tiene en el momento, pues habrá que incluirlos. En general la mayoría son datos de identificación en los que pues ya están en la mayoría de los sistemas de historia clínica, pero como vamos a ver más adelante hay datos por ejemplo de corte asistencial
donde si por ejemplo yo no tengo la descripción de los medicamentos en un proceso de hospitalización, si yo no tengo el registro de medicamentos dentro de mi sistema de historia clínica, o sea, no está digital, pues definitivamente va a ser necesario hacer un proceso de integración de farmacia con el sistema de historia clínica. Muchos prestadores tienen un proceso en que se registran lo que escribe el médico, ¿cierto? Pero no tenemos el registro, por ejemplo, de si se administró o no el medicamento o de si llegaron todos los medicamentos. Y en ese orden de ideas, pues es necesario o va a ser necesario de forma progresiva incorporar esta información. Esto pues para mostrarles que hay que partir de un proceso en el que entendemos que no todos los sistemas de historia clínica tienen la misma madurez, pero la ley determina que debe hacerse eh, una implementación progresiva de estos elementos para que al final todos hablemos de la misma información y todos compartamos los mismos datos, de tal forma que si que en el enfoque de continuidad de la atención, si yo recibo un paciente remitido de otra ciudad, cuando yo consulte este resumen digital de atención, pues encuentre los datos que deben estar ahí, que no solo es la identificación del prestador y del paciente, sino que además debe traer consigo estos elementos de datos tan importantes como los diagnósticos, los procedimientos y sus resultados, los tratamientos que se le han dado al paciente, porque es que en esto radica el trasfondo del proyecto de interoperabilidad y es que para darle continuidad a la atención, yo debería tener un acceso rápido como prestador de salud a esos datos previos del paciente. Y ese es el enfoque. El modelo general digamos, de cómo se conforma y se opera un registro digital de atención, pues hace relación a lo que les comentaba. Hay una extracción de datos, ¿cierto? Que ocurre cuando yo termino la historia clínica de mi paciente. Entonces, yo estoy en un paciente en la consulta externa, apenas guardo su historia clínica. Más allá de eso, yo como médico no debo hacer ninguna otra intervención. El sistema genera el resumen digital de atención y este también de forma automática viaja al mecanismo de interoperabilidad. Los datos que están ahí contenidos es lo que está descrito en la resolución 1888 y es un proceso que no debe ser, pues del que uno no tiene, digamos, noticia. Estos datos clínicos se transforman, es decir, que eh, yo los escribo en mi sistema de historia clínica de una forma, digamos, normal, estandarizada, ¿sí? Eh, pero claro, vamos a empezar a notar que si yo, por ejemplo, no tenía mis diagnósticos en la codificación CIE-10 o CIE-11, porque esto también ya está definido, el sistema de interoperabilidad es capaz de recibir tanto CIE-10 como CIE-11, porque en su momento y en los 3 años que tenemos de plazo para estar enviando información en CIE-11, el sistema va a ser capaz de recibirlo. Los datos viajan y están determinados por ese anexo técnico que está en la 866. Entonces, si yo voy a hablar, por ejemplo, de que mi paciente vive en una zona rural o urbana, eso ya está definido y hay un código para ese tipo de datos. Lo otro es la construcción del documento, que también es de forma autónoma. Entonces, los datos se consolidan en el registro digital de atención, bueno, y de acuerdo a la guía, que es ya un documento técnico y que más adelante el equipo de ingeniería les va a explicar, a través de esa guía se construye de forma autónoma ese documento, que es el que se comparte. El envío del documento ocurre a través, por supuesto, de estos mecanismos seguros y se realiza un proceso de recepción y validación. Entonces, allá en el mecanismo central de interoperabilidad, el mecanismo recibe y valida que el contenido sea adecuado, ¿cierto? Si hay errores, se devuelve. Y yo creo que para muchos de ustedes, por ejemplo, ya es familiar el proceso de información o de envío de información para los RIPS, en los que cuando se envía el RIPS, si este documento que es digital, que también es un archivo de tipo JSON, eh, lleva algún error, pues el mecanismo lo devuelve y no se genera el recibido por parte del sistema. En el almacenamiento del documento, entonces, una vez que se envía el documento, si este está completo, entonces se hace un almacenamiento a nivel central, lo cual permite este último paso que es de lo más relevante y es que podamos después buscar y visualizar esos resúmenes digitales de atención. Dentro de cada historia clínica va a haber un visor. Entonces, lo que se genera es un cuadro, una pantalla en la que yo puedo entrar y consultar el registro, el resumen digital de atención de las atenciones previas que haya tenido el paciente.
Las validaciones al respecto de cómo se entra, quién tiene acceso a esa información, etcétera, es algo que se explica en la parte, digamos, técnica, pero lo que les puedo decir para que lo vayamos entendiendo es que las entidades, como ya nos explicó la ingeniera Natalie, entidades de salud tienen que registrarse en el sistema de interoperabilidad y deben registrar a sus médicos. Entonces es un paralelo con lo que se hace cuando una institución prestadora de salud va a registrar por ejemplo, ya sea el nacimiento o la defunción de una persona. Debe haber un registro válido de esa institución y esa institución, digamos, garantiza que el médico que va a registrar un fallecimiento, pues cumpla con los criterios del RETUS y tiene que estar ahí identificado. De igual forma, se corre un proceso de seguridad para que si yo desde un sistema de historia clínica voy a entrar a consultar un reporte, un resumen digital de atención, pues se hayan cumplido con estos criterios. Estos servicios de información, pues entonces se dividen en lo que es la generación, el envío y la búsqueda y consulta. De esta forma, eh, se equipara un poco a cuando uno busca los antecedentes o más bien las historias previas de un paciente que está viendo uno en su propia consulta y es una persona que de pronto ya ha estado en mi hospital. Entonces yo lo que hago es buscar sus antecedentes previos o las consultas previas que el paciente tenga y puedo visualizarlas. Pero aquí estamos hablando pues de la misma visualización a gran escala. En ese sentido, ese es el trasfondo de la continuidad de la atención. Entonces, hay varios escenarios en los que esto debe funcionar o va a funcionar muy bien y va a hacer una gran diferencia, sobre todo cuando hablamos de traslados de pacientes, cuando la complejidad de la institución donde está siendo atendido un paciente, pues ya no es suficiente para prestarle los servicios que requiere y una persona debe ser trasladada a una institución de mayor complejidad. Y todo lo hemos visto. Cuando uno trabaja en una institución de alta complejidad, un cuarto nivel, por ejemplo, y llega un paciente remitido, a veces los datos son muy escasos y escasamente, y puede que el personal de la ambulancia o inclusive el mismo familiar lo que nos traiga sea una hoja impresa con algunos conceptos de lo que sucedió durante la hospitalización. Y eso no es suficiente normalmente para tomar decisiones. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Volver a tomar exámenes, volver a tomar imágenes diagnósticas, volver a solicitar valoraciones que de pronto ya se habían definido previamente, pero que como no vienen en ninguna historia clínica y a veces la epicrisis impresa que nos traen pues no es suficiente, pues eso nos impide darle continuidad a esa atención. Y lo mismo en el escenario ambulatorio. Cuando se remite un paciente en consulta externa a un especialista o a un subespecialista, normalmente este médico tiene apenas 20 minutos o media hora para revisar una historia de un paciente que ya ha sido visto por otras especialidades, que ya ha sido visto en medicina general, que trae una resma de papel de todas las órdenes médicas, reportes de exámenes, y pues revisar eso en ese corto tiempo es muy complejo. Mientras que a través del mecanismo, este médico especialista que ya sabe que va a recibir cierta consulta, puede rápidamente entrar y mirar desde el visor de datos esas historias previas y ir documentando las variables, digamos, más importantes del paciente. Esta diapositiva que está aquí nos muestra cómo la resolución 866 divide los elementos de datos en cuatro segmentos importantes. La identificación del usuario, entonces, ¿quién es nuestro paciente? Entonces, responde a la pregunta, ¿a quién se le prestó la atención? Y los elementos de datos del 1 al 15 se enfocan en eso, en definir muy bien quién es nuestro paciente. Los elementos de datos del 16 al 23 son relacionados con el contacto con el servicio de salud. Entonces, con esto nosotros, ¿qué sabemos? ¿Quién prestó la atención? ¿Cuándo? ¿Bajo qué condiciones? Si fue una atención ambulatoria, si el motivo de consulta fue un accidente de trabajo, si fue enfermedad general, etcétera. Entonces, aquí está definido también la causa de la atención y cómo se caracterizó. Y las tecnologías en salud son la tercera parte, son los elementos de datos que van del 24 al 36, donde queda especificado qué recursos se usaron, ¿sí? Para tratar esa causa de la atención, el motivo por el que el paciente solicita la atención, cómo se usaron y se prescribieron. Aquí es donde se necesitan ya de pronto algunos desarrollos, porque hay que especificar, cuando hablamos de una atención de urgencias o de una o de una atención hospitalaria, qué medicamentos se hicieron, qué procedimientos se realizaron y sus resultados. Y los resultados del uso de las tecnologías en salud que hacen referencia a
pues, qué se identificó en el paciente en base a estas tecnologías y pues qué impacto hubo con el tratamiento prescrito. En ese orden de ideas se construyeron los contenidos de los RA del paciente y los otros tres que son los RAs de hospitalización, urgencias y consulta externa. Esto está definido en el anexo técnico de la resolución 1888 y, por ejemplo, el RA de paciente, que es el primero, está en la página 17. El propósito de este es recopilar los datos clínicos relevantes una vez que se realice un evento de atención clínica. La intención del RA de paciente es recopilar de la historia clínica que yo lleno, ya sea en la consulta externa, ya sea una historia de ingreso de urgencias, la intención es recopilar los datos que hacen parte de los antecedentes del paciente. Y esto es porque necesitamos empezar a poblar el mecanismo de interoperabilidad de los datos básicos de quiénes son los pacientes, o somos más bien los pacientes en Colombia. Entonces, aquellos datos relevantes que son de tipo antecedentes, enfermedades, medicamentos, alergias, van a recogerse de forma automática en este RA de paciente. Y como les decía, no es que yo tenga que hacer dos historias clínicas, ni tenga que volver a interrogar al paciente dos veces para hacer el RA de paciente y el RA de consulta de urgencias, no. Yo hago mi historia clínica, ¿cierto? Y el sistema genera ambos RA. Con el de paciente se va generando un índice de quiénes son nuestros pacientes en Colombia y nos permite pues ir pensando ya en algunos datos orientados a reportes de salud pública y a determinar, digamos, complejidad, nivel de atención, etcétera, de acuerdo a esos antecedentes que pueda tener el paciente. Entonces, recordando un poco los colores de la diapositiva pasada, pues tiene este contenido del RA de pacientes el más corto, tiene la identificación de a quién se le presta la atención, quién la prestó, por supuesto, esos antecedentes de salud, ¿sí? Los medicamentos que se estén tomando. Y aquí los diagnósticos están descritos es como las patologías que el paciente presenta como antecedentes, ya sea que estén en CIE-10 o en CIE-11. Entonces, esta es una estructura que nos da una visual de quién es el paciente, dónde se atendió y qué patologías o qué medicamentos tiene como antecedentes. Aquí no estoy describiendo cuál fue el motivo de la atención, ni el diagnóstico de ingreso, ni lo que estoy yo como médico pensando en este momento de la atención. No estoy hablando de lo que el paciente como antecedentes tiene. De forma paralela, y por supuesto siempre va a haber un profesional que realiza el registro. Ese dato debe quedar y proviene, por supuesto, de la verificación sobre la plataforma Retus de quién está llenando o quién está haciendo la atención. Hablando, por ejemplo, ya del RA de hospitalización, cuya descripción está en la página 21, pues es un RA, es un resumen digital de atención que se genera una vez que el paciente egresa de la institución. Y egresa es, como lo sabemos quienes hemos estado largo tiempo en la parte asistencial, egresa pues porque se va para su casa o se va remitido o va a una hospitalización domiciliaria, por ejemplo, se va trasladado a otra institución o pues porque fallece. Entonces, puede ser una hospitalización de 2 días o una hospitalización de un mes. El resumen digital de atención se genera al alta del paciente. No se hace seguimiento diario, no se entregan en el mecanismo de interoperabilidad, no se entregan notas de evolución diarias, no. Se entrega un resumen digital de atención al final que tiene la estructura que ya les voy a mostrar aquí. Y es que pues al comienzo, igual que el RA de paciente, tiene la identificación de a quién se atendió y quién lo atendió. Luego hay unos datos específicos de la hospitalización, entonces aquí sí fecha y hora de inicio de la atención, el grupo de servicios, el entorno donde se realiza la atención, la vía de ingreso, el diagnóstico de ingreso, que son cosas propias de cualquier historia clínica. Aquí sí ya toca empezar a especificar esos procedimientos que el paciente recibió, que el personal asistencial durante su estancia definió como necesarios y pues están en este caso codificados en CUPS. La idea es tener, por supuesto, entregar los valores, los reportes, em, inicialmente, por supuesto, y en la medida en que el mecanismo va madurando, pues estos reportes de resultados se van a hacer en campos que aceptan valores alfanuméricos. Entonces yo puedo escribir creatinina 1.3 miligramos por decilitro, reportes de ese tipo, sin necesidad de hacer una especificación más profunda pues de una tabla que nos diga si son miligramos por decilitro
o mililitros por milimol, etcétera, por ahora se aceptan de esa forma. En la medida en que, como les cuento, el proyecto se va consolidando y vamos adquiriendo más información, puede que se solicite más especificidad en cuanto a los datos. ¿Y esto por qué? Porque aunque en general todo el personal asistencial, en general el grupo médico, uno entiende que ciertos resultados de laboratorio deben ir en miligramos por decilitro, eh, puede uno escribir una cosa equivocada y entenderlo de forma distinta. Por eso necesitamos, igual que el CIE-10, igual que los CUPS, una clasificación para cada tipo de dato que se entrega. Pero por ahora no se contempla, precisamente porque el ministerio entiende que se requiere un proceso de maduración de los sistemas de información hospitalaria, en el que poco a poco se van a ir implementando este tipo de directrices. El listado de medicamentos, por supuesto, que se le administró al paciente, la fecha, la dosis. Aquí también, por supuesto, esto implica que haya una integración con la farmacia, con el sistema con el área de enfermería para que quede registrado si el medicamento se administró o no, etcétera. Las tecnologías que son los procedimientos que se le realizaron al paciente, si se le hizo transfusiones de sangre, etcétera, todo eso debe ir en el reporte. ¿Qué diagnósticos se le documentaron al paciente? Ya en este caso, como diagnóstico de egreso, ¿sí? Si el paciente falleció, por supuesto, si hubo complicaciones, si se prescriben medicamentos al ingreso, por supuesto, el paciente que sale para su hogar o usualmente para el hogar, qué medicamentos se prescribieron ambulatoriamente, qué procedimientos se realizan. Es decir, este es el orden lógico de una atención en salud. Y miren que a diferencia de lo que pues, nos muestra la resolución 866, que nos da un listado de los elementos de dato, pero no un orden asistencial, en los resúmenes digitales de atención sí esperamos o deben estar construidos con esta lógica asistencial, como está descrito en este párrafo aquí abajo, ¿sí? Yo no puedo hablar primero de quién es el paciente, luego quién lo atendió, luego de los exámenes y luego de los resultados, sino que yo tengo que darle un orden lógico que va de la mano con los procesos de atención en salud. Por último, el profesional que dio de alta de hospitalización y algo fundamental que debe construirse y que también es una parte reglamentaria del resumen digital de atención, y es que, por ejemplo, para una internación, para una hospitalización, debe ir la epicrisis en formato PDF de esa atención. ¿Y esto por qué? Tenemos una serie de datos que están aquí codificados, eh, códigos CUPS para los procedimientos, códigos CIE-10 para las enfermedades, el índice único de medicamentos para saber qué medicamento se administró, pero todos entendemos aquí que eso no es suficiente para entender el proceso o las razones por las que el proceso asistencial del paciente tuvo o se tomaron ciertas decisiones. Mientras que en la epicrisis existen datos que son campos de texto que nos traen el análisis médico. Entonces, ¿por qué un paciente que va, por ejemplo, que tiene un cólico renal, ¿sí? termina en cirugía? Pues yo puedo, digamos, como médico, ver los códigos diagnósticos y ver de pronto los CUS y entender que pues fue a un procedimiento en el que tuvieron que extraerle un cálculo, pero pues yo sí quisiera leer cuál fue la razón y por qué, por ejemplo, si esa persona se complicó con un proceso infeccioso, pues, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Y por qué se escogió un antibiótico A y no uno B? Eso normalmente está en ese análisis que uno escribe en la historia clínica, en ese campo de análisis, en ese campo de plan de manejo, que pues no se puede codificar, ¿sí? O que por lo menos no nos lo permite actualmente digamos, con los recursos que tenemos. Entonces, para eso está este documento en PDF, que es la epicrisis de la hospitalización. Entonces, ahí sí va a estar descrito probablemente que ese paciente que llega con un cólico renoureteral, con un cólico renal más bien, resulta que se le documenta que es un cálculo muy grande, que el Urotag muestra que después de 2 días de observación no se ha desplazado, etcétera. Entonces el urólogo hace una nota donde define que requiere un procedimiento ya intervencionista para extraerlo y que en el posoperatorio, a los 2 días, presenta fiebre, entonces por eso se inició antibiótico, etcétera. Y dado que el paciente, no sé, es alérgico a las penicilinas, entonces no se inició este antibiótico, sino el otro. Todo esa documentación, esa descripción que viene en las historias clínicas, pues es de lo más importante para quien
valora a ese paciente en otra institución o hace un control ambulatorio. Imaginen esto en el escenario de cuidado intensivo. Paciente que está hospitalizado 2 meses en una unidad de cuidado intensivo, la cantidad de decisiones que se han tomado de solicitud de exámenes, de cambios de conducta, pues si eso queda registrado, pues es fabuloso, porque si toca remitirlo a un mayor nivel de complejidad, pues ese médico, ese equipo especializado que lo recibe, pues va a tener los datos detallados de cuántos días de antibióticos recibió, qué analgésicos completó, la cantidad de, no sé, de sedación que lleva, y eso facilita la toma de decisiones. El RA de urgencias o de atención inmediata, pues es muy similar al de la estructura de hospitalización. Por supuesto, el RA de urgencias sí nos solicita que en su estructura esté un dato crucial que es el triage que se le dio al paciente. Por lo demás, tiene componentes que son muy similares. En este caso, al de urgencias, hay unos datos del paciente durante la atención de urgencias, los procedimientos que se hicieron, si se administraron medicamentos. Por supuesto, aquí el mecanismo contempla y entiende que no hay una obligatoriedad, por ejemplo, en que si es el RA de urgencias, tiene que tener un dato sobre la administración de medicamentos. Hay muchas atenciones de urgencias que son solamente la consulta de urgencias. La persona llega por unos síntomas respiratorios, se diagnostica con una infección viral, se le da tratamiento ambulatorio, no se le administran medicamentos en la institución. Entonces, pues, eso no reviste obligatoriedad teniendo en cuenta que el paciente no recibió ningún tratamiento específico dentro del proceso asistencial. Las tecnologías que se hayan administrado, las otras tecnologías, si es del caso. En la 866 están definidas otras tecnologías en salud como aquellos, digamos, elementos que se usan para dar atención en salud a una persona, pero que no son ni medicamentos ni procedimientos, digamos, tradicionales, sino, por ejemplo, ya transfusiones de sangre, cuando se hacen, digamos, intervenciones de tipo nutricional y algunos servicios complementarios pues se pueden listar aquí. Los diagnósticos de salida, lo mismo, la fórmula de la prescripción de medicamentos, que siempre normalmente la hay en urgencias, que si se ordenaron procedimientos ambulatorios, quién hizo la atención o quién dio de alta al paciente de urgencias. Bueno, y eh, igual que para la atención hospitalaria, pues un documento que nos describe la atención que se recibió en urgencias. Normalmente cuando uno asiste como paciente de urgencias a una institución, al alta, supongo que, no sé, asiste uno por un golpe, una torcedura de tobillo, le toman una radiografía, le ponen un analgésico, revisan el reporte, no hay fractura, entonces manejo ambulatorio. Ese reporte de historia clínica, que podríamos llamarlo también epicrisis, definitivamente debe ir dentro del resumen digital de atención con el mismo objetivo, con el fin de poder entender muy bien en detalle cuál fue el tipo de atención que se le prestó a la persona y por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. El RA de consulta externa, lo mismo, la identificación del prestador, del asegurador, de la persona, ¿cierto? Dónde se atendió el paciente, cómo se atendió, las valoraciones externas pueden ser ambulatorias, etcétera. El diagnóstico, la prescripción de medicamentos durante la consulta externa en el sentido de la prescripción ambulatoria. Bueno, aquí pues al ser una consulta externa no se contempla que a la persona se le administren medicamentos durante esa atención. Y claro, entendemos también que hay varios procedimientos que son de corte ambulatorio en los que sí se hacen intervenciones y se administran medicamentos. Una colonoscopia, una endoscopia, por ejemplo, una intervención quirúrgica que es ambulatoria, por ejemplo, no sé, una cirugía estética a nivel de nariz, en que la persona ingresa a la institución, se le hace la septoplastia, se recupera en la sala después de anestesia y se va para su casa. Esa es una atención ambulatoria que no cabe dentro de lo que sería una consulta externa, que se hizo un procedimiento. Entonces, el mecanismo de interoperabilidad y el proyecto contempla la generación de resúmenes digitales de atención que especifiquen este tipo de atenciones donde se soliciten datos que sean, pues que nos permitan hacer precisión sobre esa atención. Este tipo digamos, de resúmenes de documentos se irán generando en la medida en que el proyecto va madurando y el mecanismo empieza a recopilar los datos principales que provienen de estos tres primeros escenarios de atención.
qué procedimientos se le pidieron al paciente en esa prescripción ambulatoria de medicamentos que se hace, la fórmula que le entrega uno al paciente en la consulta externa, si se prescribieron otras tecnologías, quién hizo la consulta externa, quién fue el médico, el especialista, y un documento de soporte, igual que en la atención previa. Y en estos documentos, digamos, en lo que sería la epicrisis, la mayoría de hospitales, por supuesto, entregan una epicrisis, algunas son a mano, y entendemos que todo eso debe variar, pero quienes tienen ya un resumen digital de atención, deben considerar que el decreto 780 de 2016 define en su artículo, en el que está aquí escrito en el 261.435, que hay unos datos mínimos que debe contener la epicrisis. Bueno, entonces hay que revisarlos, ¿sí? Porque entre más completos estén, y además porque es una norma, mejor va a resultar o más representativo va a ser el resultado de la lectura de esos datos, como les cuento, que no están estructurados dentro del mecanismo, que son esos análisis que hacen los médicos, por ejemplo, una junta médica donde se define si un paciente va o no a cirugía cardíaca, pues eso queda aquí consignado. De alguna forma debe quedar un concepto de por qué sí, por qué no. Y claro, esa es la información crucial para compartir a través del mecanismo. Esto es como la explicación a grandes rasgos de lo que es la composición de los resúmenes digitales de atención. Pues de nuevo enfatizarles que esto lo que nos permite es dar la continuidad de la atención, que es el enfoque del proyecto. Nos permite clasificar las atenciones, ¿cierto? Y nos da el punto de partida para que con el tiempo vayamos generando unos resúmenes digitales de atención específicos para otros escenarios de atención que implican el componente, digamos, de salud oral, la atención, como les decía, la atención primaria en salud. De pronto habrá seguramente, se considerarán algunos específicos de pronto para la atención en salud mental, etcétera, porque entendemos la gran variedad de tipos de atención, de escenarios de atención que se prestan, y la idea es tener un resumen detallado de cada uno para que sea compartido, para que yo como paciente, si requiero ser atendido en otra ciudad, en una red distinta a la de mi EPS, tenga la seguridad de que ese médico, ese profesional, la terapeuta, la odontóloga que me va a atender, tiene acceso a mis datos completos. Bueno, eso es lo que les quería contar. Muchas gracias y quedamos atentos a las preguntas que se puedan generar al respecto. Ok, muy buenos días para todos y para todas. Me presento, mi nombre es Rosenberg Álvarez, soy ingeniero de sistemas. Acompaño a todo el equipo de IHC en la implementación de todo el proceso de interoperabilidad de historia clínica electrónica, específicamente desde el componente tecnológico. A continuación, daré una charla enfocada a la guía de implementación, que es ese recurso tecnológico a través del cual se generarán todas las estructuras de intercambio, así como su contenido. Pero antes de dar inicio formal a la guía de implementación, siempre me gusta empezar estas charlas con esta diapositiva que ustedes están viendo en este momento, y es ¿qué necesitamos para interoperar? ¿Y qué necesitan ustedes como prestadores de servicios de salud para lograr la interoperabilidad? En todo proyecto de interoperabilidad, y más específicamente de historia clínica electrónica, se definen 4 pilares importantes, ¿sí? Primer pilar asociado a todo lo que nosotros conocemos como gestión técnica o infraestructura tecnológica, que es a través de la cual se apalanca tecnológicamente el intercambio de información. Es decir, mover unos datos clínicos desde un sistema A hacia un sistema B, empleando todos los componentes tecnológicos. Este pilar fundamentalmente abarca temas como software o desarrollo, el tema de hardware, ¿sí? Lo que normalmente nosotros conocemos como los fierros, ¿sí? Y también abarcamos temas de networking o redes de comunicaciones. Igualmente, también abarcamos temas como protocolos de transmisión y pues obviamente, dado que nosotros empleamos como medio de comunicación a Internet,
Es todo el tema asociado a ciberseguridad, pero no solo en la transmisión, sino desde todo el ciclo de vida que cubre la generación de un resumen digital de atención. Ese es el primer pilar. Ahora, un segundo pilar, un segundo y un tercero que me gusta abordarlos de manera paralela, pero digamos que tienen un símil, y es todo lo que nosotros asociamos a semántica y sintaxis, que les comentaba en un principio. Definir cuáles son esas estructuras de intercambio y cuál va a ser ese contenido, pero ese contenido bajo la base de cuál es mi lenguaje común de intercambio. Recuerden que para poder lograr que los sistemas de información se comuniquen entre ellos, una vez suplido toda el pilar de gestión técnica, pues tenemos que hacer que se entiendan los sistemas de información. Para eso hacemos la adopción de un lenguaje común de intercambio. Que sus primeros alcances se dieron en la resolución 866, donde definen los elementos mínimos a interoperar. Este pilar lo van a conocer y lo ven en la diapositiva como la infraestructura. ¿Listo? Aquí les comenté, aparte de las arquitecturas de información, las estructuras de datos, las codificaciones, pues también se hace la adopción de un recurso que es muy importante, que es lo que vamos a mirar más adelante y es lo que se conoce como una guía de implementación a través de la adopción del estándar internacional HL7 Ahora muy bien, y un último pilar que es muy importante es lo que nosotros conocemos como el pilar sobre la gobernanza o lo que conocemos como los procesos organizacionales. ¿Por qué es importante? Porque previo a todo este abordaje tecnológico, pues también tenemos que llegar a unos acuerdos de intercambio de información. Tenemos que llegar a unos acuerdos operacionales. Deben definir unos procesos de gestión del cambio, tanto para el Ministerio de Salud como para ustedes, pues esta gestión del cambio es sumamente importante. Obviamente también el impacto, la incorporación de este proceso de intercambio de información en sus procesos asistenciales. Igualmente también abarca todo el tema normativo, que ya mis compañeros dieron la charla sobre este tema en específico y que son sumamente claves para lograr la interoperabilidad. Pero esos tres pilares, hay un componente que es clave y es el talento humano. El talento humano interviene en cada uno de ellos con perfiles específicos, pues para cada uno de ellos, algunos son transversales. Y aquí el mensaje es, esto no solo es un proyecto de las áreas de tecnología de los prestadores. Esto es un proyecto que involucra también y de manera directa a los equipos asistenciales de los prestadores de servicios, así como de las directivas, de las juntas, de las gerencias, que es muy importante se involucren en este proyecto. Como les comenté, dentro de los pilares de semántica y sintaxis, específicamente lo asociado a que podamos definir esas estructuras de intercambio y ese lenguaje común de intercambio, pues se hace la necesidad de la adopción de estándares. Y el ministerio, en línea de las mejores prácticas, tanto internacionales como nacionales, pues hace la adopción del estándar HL7 que sus siglas en inglés, pues traducir Fast Healthcare Interoperability Resources. ¿Listo? Entonces, la F, fast, es decir, es rápida su implementación y su adopción, dado que define una regla 80-20, que consiste básicamente que el estándar ya incorpora el 80% de sus necesidades de datos
y usted tendrá que trabajar en un 20% de aquello que se considera específico a su modelo de interoperabilidad. Healthcare, salud, está enfocado al sector salud, ¿listo? No solo para procesos asistenciales, sino también administrativos. Interoperability, pues básicamente interoperabilidad, intercambio de información. Y aquí que viene una palabra que es clave para aquellos que de pronto es el primer acercamiento que tienen hacia un estándar y específicamente hacia el estándar FHIR. Y es resources, recursos. Su modelo de datos está construida sobre la base de datos de unos recursos. Ya en la siguiente diapositiva les daré mayor detalle en qué consisten los recursos y qué representan estos recursos en el modelo de datos. HL7 normalmente, es decir, únicamente HL7. HL7 es una familia de estándares, ¿sí? Que tiene varias versiones, pero para ministerio se hace muy importante la adopción de HL7 versión FHIR, dada su facilidad en su implementación. ¿Listo? Este estándar nos va a facilitar el intercambio de información entre los diferentes sistemas de información hacia el mecanismo de interoperabilidad dispuesto por el Ministerio de Salud. Como les comenté, se basa en recursos y utiliza tecnologías modernas como REST, ¿sí? JSON. Sí, también podemos hacer la adopción de una estructura de intercambio XML. ¿Listo? Y esto nos ayuda a simplificar los procesos de intercambio de información desde el componente tecnológico. Y bueno, nos va a permitir a todos los actores, ¿sí? Compartir datos clínicos de forma segura, sin perder trazabilidad de los mismos, ¿sí? Ni seguridad, es decir, incluye también unos componentes de seguridad. ¿Listo? Entonces, para que se lleven una idea, ¿y cuál es el mensaje que deben transmitir cuando se hable de HL7 FAR? HL7 FAR, al ser un estándar, va a ser el lenguaje común que nos va a permitir el intercambio de información. ¿Listo? Estructuras, contenidos y obviamente se hace la adopción también y se hace necesario por el lenguaje común de intercambio la adopción de ciertas terminologías, CIE10, CIE11, hoops, UMS, BOOMS, etcétera. Todos los que se requieren para lograr que todos a nivel de sistema podamos entender lo que se intercambia. Ahora, ¿qué es un recurso? ¿Listo? Esto es clave y quiero que por favor a todos nos quede lo más claro posible y es, yo les dije que HL7 FAR, ¿sí? Su última letra, son recursos. ¿Qué es un recurso? Técnicamente se conoce como la unidad básica de información que se usa para intercambiar o almacenar datos de salud. Técnicamente. Pero para hacer un símil y para que me entiendan de pronto los equipos asistenciales, básicamente un recurso representa a un actor en el proceso de interoperabilidad. Representa un paciente, representa una institución prestadora de servicios de salud, representa a una EAPB, representa un mismo evento clínico, representa unos antecedentes, llámese familiares o personales, representa diagnósticos o problemas, y así sucesivamente comienza a representar diferentes entidades que son necesarias incluirlas dentro del intercambio de información. Resulta que estos recursos tienen unas características generales, ¿listo? Que son una identidad única. Todo recurso que se interopere una vez llega al mecanismo de interoperabilidad se asigna una identificación única a través de un código. ¿Listo? Tal cual como lo estoy señalando aquí en la diapositiva. Esto es un código CUDE, código único, a través del cual se identifica a un recurso en específico. Para este ejemplo, básicamente estoy asumiendo un recurso conocido en el estándar
que me involucra todo lo asociado a las alergias o intolerancias. ¿Listo? Cada recurso, como ya se les dije, hay diferentes tipos, ya les nombré algunos, y me define también unos datos estructurados, que es un conjunto de elementos de datos que se incorporan dentro de una estructura para intercambio de información, que es su representación. ¿Listo? Y básicamente, como lo pueden ver aquí en la diapositiva, ¿sí? Lo acabo de sombrear, hacemos referencia a una estructura JSON. Ese es el tecnicismo para la estructura de intercambio estándar que vamos a emplear en ese proceso de intercambio. Para las áreas asistenciales, esta es mi estructura de intercambio. ¿Listo? Y dentro de ella se incluyen cada uno de los elementos de datos que hacen parte de ese recurso. Y dentro de ese recurso ustedes van a poder encontrar una serie de variables, ¿sí? O elementos de datos propios de ese recurso que deben ser incorporados. ¿Listo? Obviamente, pues vamos a tener unos tipos de datos, algunos datos serán de tipo texto, otros de datos numéricos, y así sucesivamente vamos a tener diferentes tipos de datos. Obviamente vamos a tener que cumplir unas reglas, que normalmente en el estándar van a conocer como cardinalidades, algunos en los cuales un recurso se identifica una única vez, o un paciente puede tener varias alergias o una sola alergia, y así sucesivamente. ¿Listo? El mensaje es, y para que lo entiendan a nivel de recursos, es una pieza de información estándar que básicamente va a tener una representación de algún actor que hace parte del proceso de interoperabilidad, con una identidad propia y que nos va a permitir de forma estandarizada intercambiar la información. Ahora, antes de abordar de lleno, ingresar a la guía de implementación, ¿qué es importante entender aquí? ¿Qué es una guía de implementación? ¿Por qué es necesario desarrollar una guía de implementación? Entonces, ¿qué es una guía de implementación? Ténganlo presente siempre, es un recurso tecnológico, ¿listo? Que básicamente me apoya al equipo de desarrolladores, arquitectos de soluciones, proveedores tecnológicos de los sistemas de información hospitalaria, ¿listo? A los equipos técnicos de las IPS, inclusive a profesionales de la salud que estén interesados en todos estos proyectos de interoperabilidad, a abordar los pilares tanto de semántica y sintaxis, a través del cual van a comenzar a establecerse los perfiles de interoperabilidad. ¿Cuáles son esas extensiones, terminologías y ejemplos a través de los cuales vamos a lograr que se haga la adopción por parte de los prestadores asociados a un resumen digital de atención? ¿Listo? Importante también, su propósito de el propósito de esta guía es básicamente garantizar la interoperabilidad de los resúmenes digitales de la atención en el marco de la resolución 1888 y obviamente su armonización con la resolución 866. Tal cual como le explicó el doctor Hernán Talero, se incorporan dentro de esta guía de implementación. ¿Listo? Esta guía ha venido evolucionando en el tiempo. El ministerio ha venido trabajando ya hace más de 3, 4 años en el desarrollo de guías de implementación, con el acompañamiento de entidades tanto nacionales como internacionales, los cuales han apoyado el ejercicio. Y digamos que esta nueva versión de esta guía de implementación es una evolución de lo que se ha dado en años anteriores. Permítanme, en este momento voy a ir hacia la guía de implementación. Este es su enlace. Este es un enlace temporal, ¿listo? Dado que en la resolución 866 se manifiesta que va a estar publicada
en un enlace que dice Vulcano Guía de Implementación, pero que la traigo aquí, que vayan teniendo su primer acercamiento hacia esta guía de implementación. Dale un momento. Ok. Voy a dar una explicación, pero muy general. No voy a hacer un abordaje específico sobre la guía de implementación ya asociada a un componente tecnológico en el sentido de que no voy a detallar los perfiles, las operaciones, dado que esta charla se dará el próximo día miércoles, en el cual ya vamos a dar de manera detallada las especificaciones de cada uno de estos recursos. Esta es una guía de implementación a través de la adopción del estándar HL7 Fire, en el cual ustedes van a tener en la parte superior un menú de opciones. Una primera opción que es un inicio en el cual hay una descripción general sobre la guía de implementación, cuál es el objetivo de la guía, su marco normativo, acerca sobre HL7 Fire, su alcance, cómo usar la guía de implementación, un tema de colaboradores, un tema de licencia y de contacto. ¿Listo? Es un tema más informativo, pero es importante que por parte de ustedes y sus equipos técnicos y desarrollo se comience a leer muy bien esta especificación. ¿Listo? Obviamente hay un tema de índice donde se desagrega cada uno de las secciones que componen estas guías de implementación. ¿Listo? Pero lo importante es cómo navegarlo. En la parte superior también, en este menú, van a encontrar un menú que despliega, cuando yo doy clic, una serie de perfiles. Estos perfiles, el símil, está asociado hacia recursos. Hay un recurso a través de la adopción del estándar que me representa alergias, otro me representa antecedentes familiares, otro diagnósticos, otro documentos de soporte o esos documentos que ustedes conocían como epicrisis. Un encuentros que tenemos que representar también encuentros, ¿no? Clínicos. Tenemos el encuentro de consulta ambulatoria, el de hospitalización, el de urgencia. Hago una identificación de factores de riesgos, de incapacidades. Si ustedes miran la resolución 866, hay unos elementos de datos asociados a incapacidades. ¿Listo? Hay uno asociado a medicamentos, que es la declaración. Medicamentos en el marco de su prescripción, en el marco de su administración. También tenemos órdenes de administración. Tenemos observaciones, que es un recurso muy maleable dentro del estándar HL7 Fire que nos permite, de alguna otra manera, para ciertos aspectos o ciertos escenarios que es necesario generar observaciones. ¿Sí? Pongo un ejemplo para que lo entiendan. En laboratorio clínico, muchos de sus resultados, dado que son se utiliza mucho este recurso de observación. También lo podemos utilizar para este ejemplo, para poder identificar la ocupación de un paciente. Acá hay otra observación, resultados de procedimientos, como les venía diciendo. Tengo órdenes de procedimientos, órdenes de otras tecnologías. La identificación es un recurso asociado a la identificación de las EAPBs, de las organizaciones. Como tal, ustedes se deberán identificar en el mecanismo en el intercambio de información a través de un recurso. En este caso, el recurso es organización. Tengo también identificación del paciente, del profesional de la salud, de los procedimientos y procedimientos de otras tecnologías. Voy a entrar a uno de ellos para que ustedes miren cuál es su estructura general. Su estructura es similar para cada uno de ellos. Lo que va a cambiar es su contenido, en el sentido que hay unos elementos de datos que son propios para cada uno de estos perfiles o recursos. Voy a ingresar al al recurso paciente. ¿Listo? Ustedes van a tener esta
interfaz a nivel general. ¿Listo? Una primera parte donde van a tener unos elementos descriptivos. ¿Listo? Pero voy a irme a esta parte, que es la forma de visualización de un recurso en específico. ¿Listo? En cada uno de ellos ustedes van a tener estas diferentes vistas. Una tabla diferencial, unos elementos que consideramos claves, un snapshot, ¿listo? Y ahorita, pues en la sesión del miércoles daremos claridad en qué consiste y cuál es su alcance. Tenemos un tema de referencias y tenemos, pues básicamente todos, digamos, contenidos en una sola visualización. Voy a irme específicamente a esta vista que considero que es la más importante para todo el equipo técnico y es, oiga, y está un recurso paciente. ¿Listo? Y dentro del recurso paciente comienzo a tener una estructura que son los elementos de datos propios de cada uno de estos recursos. Para pues vamos a tener básicamente unos elementos de datos asociados a la nacionalidad del paciente, a la fecha de nacimiento, a la etnia del paciente, a la comunidad étnica, esto es básicamente la clasificación, si el paciente sufre una, bueno, se me fue la palabra, ahorita les comento que sí. El género, la identidad de género, estos recursos que aparecen así en color verde y que los antepone a su nombre extension, son esos elementos de datos en los cuales, debido a la particularidad dada por la resolución 866 y del mecanismo de interoperabilidad, pues se hace necesario extender, es decir, que no están incorporados como tal en la estructura base del estándar y que son necesarios extenderlos para poderlos incorporar en el mecanismo de interoperabilidad. Y así sucesivamente comienzan a aparecer otros elementos de datos, ¿sí? Vamos a tener elementos de datos que son propios del proceso de interoperabilidad, como tenemos aquí. La fecha de nacimiento, ¿sí? La dirección de residencia, ¿sí? Y así sucesivamente comienza a tener todos y cada uno de los elementos de datos que consideramos necesarios para su incorporación. Ahora, muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Ya para finalizar este abordaje a la guía de implementación, algo que consideramos clave como ministerio es no ir al RDA del paciente, en la parte superior se van a desplegar una serie de submenús cuando dan clic en RDA. Vamos al RDA del paciente. En cada uno de ellos, pues va a estar la estructura, las secciones que componen un documento clínico, en este caso, para que lo tengan presente. El RDA paciente es un documento clínico y el estándar me define un recurso que vamos a conocer más adelante como un documento clínico. Básicamente, y por tecnicismo se conoce como un bundle. Dentro de ese bundle, dentro de ese recurso contenedor, van las diferentes estructuras de intercambio o los diferentes recursos y me define cómo está compuesto este documento. Esta visión, estas secciones del documento son las que van a poder consultar al dar clic en cada uno de estos resúmenes digitales de atención que están acá. Entonces, mire, por ejemplo, esta es la sección de las secciones del RDA paciente. Una primera sección que es básicamente el uso de medicamentos declarados por pacientes, las alergias o intolerancias declaradas por el paciente, las condiciones o problemas de salud declarados por el paciente, los antecedentes familiares declarados por el paciente. Y cuántos entran en cada una de estas secciones o subsecciones, van a encontrar los perfiles FAIR o los recursos FAIR propios de cada uno de ellos. Esto les permitirá entender muy bien cuál es la estructura de intercambio o cómo está conformado ese documento clínico y dirigirse hacia cada uno de los recursos. Aquí doy clic en alergias e intolerancias
y él me lleva al recurso, que como se pueden dar cuenta, es otro recurso, ¿listo? Es Allergies and Intolerance, y me define básicamente cuál es el contenido propio de ese recurso. Que es importante también para que tengamos y que es muy importante para ustedes. Y es básicamente el tema de las terminologías. ¿Por qué son importantes las terminologías? Porque hacen parte del lenguaje común de intercambio. Aquí se describen cada una de las terminologías adoptadas en cada uno de los recursos. ¿Listo? Hay unos elementos de datos en los cuales se hace necesario la adopción de ciertas terminologías. Por ejemplo, cuando queramos identificar algún problema o diagnóstico, pues básicamente tenemos que hacer la adopción de alguna terminología, como lo daba el doctor Hernán, llámese CIE 10 o CIE 11, están incorporadas en cada una de ellos. Lo que les comento, el detalle ya técnico propio de la guía, lo haremos el día miércoles para su entendimiento. Este es como un primer acercamiento a nivel general de lo que queríamos expresar a nivel de guía de implementación. Permítanme en un momento. Volviendo a la presentación y ya para ir finalizando y retomando el modelo de operación que el doctor Hernán Talero presentó, ¿qué es importante? Y digamos que lo voy a hablar desde la visión técnica. En el modelo de operación hay una palabra que nosotros consideramos clave y transversal en cada una de las fases del ciclo de vida de la gestión de un resumen digital de atención, y es el monitoreo. Es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque todos ustedes, como prestadores de servicios de salud, tienen que tener la capacidad de monitorear absolutamente todo lo que ocurre desde la extracción de los datos hasta el intercambio del resumen digital de atención. ¿Listo? Ahora miremos en detalle en qué consiste. Ojo con el tema de la extracción de datos. Una vez finalizado el evento de salud, como lo comentaba el doctor Hernán, ustedes tienen que comenzar a hacer la extracción de datos asociados a ese evento clínico. Tienen que comenzar a extraer. ¿De dónde extraerán esa data? Pues seguramente de la base de datos de su sistema de información hospitalaria. Este proceso, que es importante, que es un proceso que es transparente a los profesionales de salud, es decir, una vez finaliza o se cierra la historia clínica en el sistema de información hospitalario, se hace el cierre de esa historia clínica, se comienza a gestionar este proceso y hacen su extracción. ¿Listo? Ahí vendrán algunos scripts de extracción conforme a lo que se definió en las guías de implementación y conforme a lo que se definió en la resolución 1888. ¿Listo? Y hacen la extracción de esa data correspondiente a ese evento clínico. Hagan las transformaciones a que hayan lugar. ¿Sí? Muy posiblemente internamente, y pongo un ejemplo y lo abro en borrador, puede ser que ustedes estén capturando los tipos de documentos de forma diferente a como lo solicita la resolución. Por un lado tenemos que ustedes internamente pueden estar colocando el número 1 para identificar cédula de ciudadanía, pero cuando yo miro la resolución y miro la guía de implementación, me dice, un momento, si usted va a reportar tipo de documento de identificación de cédula de ciudadanía, tiene que hacerlo con las siglas CC más un display o un nombre llamado cédula de ciudadanía. Y así sucesivamente con cada uno de ellos. Igualmente también tener en cuenta las longitudes y las unidades. Luego de eso comienzan a hacer la construcción del resumen digital de atención. Es ese documento clínico, ¿listo? Que define una estructura JSON. Comienzan a armarlo de acuerdo a la guía de implementación. Entonces dicen, voy a interoperar un resumen digital de atención de paciente. Miro cómo es que está conformado la estructura de ese documento clínico y comienzo a armarlo. Es como armar un Lego, ¿listo? Básicamente algo ahí para que, en paréntesis, utilizamos el formato o la estructura de intercambio JSON, ¿ok? Y hacen el intercambio del resumen digital de atención. Es decir, ese documento clínico o ese REA tendrán que interoperarlo con la plataforma o el mecanismo de interoperabilidad de IHC del Ministerio de Salud. Aparte del REA, pues obviamente también se tienen que interoperar las credenciales de acceso que se les otorgaron. Obviamente se asignan unos tokens para cada uno de los procesos de intercambio por parte de la plataforma. Ese token es el que deberán emplear para poder hacer los intercambios de estos documentos clínicos.
Cuando llega, ¿sí?, inicia un proceso de recepción del documento clínico. Previo a la validación de seguridad, ¿listo? Se inicia la validación del resumen digital de atención. En ese sentido, el mecanismo ya cuenta con una serie de validaciones de reglas de semántica y sintaxis, así como unas reglas propias del negocio. Por ejemplo, el profesional de la salud que se incorpora dentro de las estructuras de intercambio exista dentro de retos. Que ese prestador que están representando a través de uno de esos recursos exista en retos. Y que obviamente respete la estructura, la semántica y sintaxis definida por la guía de implementación. Si se genera algún error por alguna novedad asociada a este proceso de validación, se le informa, se le retorna un mensaje de error al prestador informándole, mira, tienes, hablo en borrador, mire, no cumpliste a rajatabla lo que está definido en la guía de implementación, debes modificar lo siguiente, estás utilizando una terminología que no ha sido incorporada dentro de la guía de implementación, te lo va a filtrar y te lo va a devolver, estás utilizando un profesional de salud que no está registrado en el RETUS, te lo va a devolver. ¿Listo? Es muy importante. Si todo sale bien, en ese caso, ¿qué le toca hacer al prestador? Pues ajustar lo que debe ajustar y reenviar nuevamente el REA. Y luego viene un almacenamiento del REA. Si todo sale de forma exitosa, pues se hace el almacenamiento dentro del mecanismo de interoperabilidad y te retorna un mensaje exitoso. Como prestadores y como ministerio, todos adquirimos una responsabilidad en todo este proceso de interoperabilidad. Entonces, número uno, para todos los prestadores, tienen que hacer la adopción de los estándares y lineamientos técnicos definidos por el Ministerio de Salud. ¿Listo? Tienen que aplicar todos los protocolos y modelos de información y formatos definidos por el Ministerio, que se harán en el marco de la guía de implementación, que se harán a través de otros documentos de ingeniería detallada que les va a permitir hacer la adopción de formatos o de otros documentos necesarios para lograr la interoperabilidad. Tiene un proceso de gestión tecnológico, ¿listo? Que obviamente varios se apoyarán y se apalancarán con sus proveedores tecnológicos, pero que deberán lograr que se haga toda la adopción del ciclo de vida del resumen digital de atención. Estamos hablando de todo el proceso de extracción, transformación, envío, etcétera. Deberán mantener y actualizados los desarrollos tecnológicos, tal cual como lo comentó el doctor Hernán Thaler y mis compañeros. Esto es un proceso evolutivo. Seguramente se incorporarán otros resúmenes de atención. Será necesario por el Ministerio ajustar en algún momento un elemento de dato, dado que es necesario hacerlo y por ende deberán actualizar sus desarrollos. Obviamente deberán garantizar una infraestructura segura y eficiente para el intercambio clínico. Importante, ¿listo? Recuerden, y aquí hago un paréntesis, dentro de las transacciones que se tienen de interoperabilidad de resumen digital de atención, también se contempla un tema de consulta, es decir, que a través de su sistema de información hospitalaria, ustedes puedan a través de un visor de historia clínica, un visor de Health Data, que está embebido dentro de su sistema de información hospitalario, puedan consultar los diferentes resúmenes digitales de atención de un paciente en específico. ¿Listo? Entonces es muy importante que lo tengamos presente. Requerimos mucho de ustedes y un apoyo especial para la mejora continua del mecanismo de interoperabilidad. Es con ustedes que vamos a ir evolucionando este proyecto y este mecanismo. También les solicitamos que nos reporten de manera oportuna cualquier incidente, ¿listo?, que se tenga con el mecanismo. A través de nuestra mesa de servicio estaremos en capacidad de poderles apoyar en resolver todos esos incidentes. Esperamos internamente, porque se espera también por parte del prestador, que haga un seguimiento interno al desempeño de la interoperabilidad. Y aquí sí quisiera hacer un paréntesis, y es lo que esperamos es que se interopere la totalidad de los resúmenes digitales de atención de los pacientes
de todas las atenciones que se lleven a cabo en cada una de sus sedes. Si se realizan 100 consultas ambulatorias, pues 100 RDAs de consulta ambulatoria deben existir. Si hago 50 egresos hospitalarios, pues 50 egresos hospitalarios deben existir sus RDAs. Y así sucesivamente, lo que nosotros llamamos que hay una completitud y que se haga un comparativo de la producción de servicios frente al intercambio de los resúmenes digitales de atención. Que también se implemente por parte de los prestadores acciones correctivas que permitan asegurar la calidad, la integridad y la completitud de los datos. Eso es muy importante y que sí les solicitamos, y es un apoyo que se requiere muy fuerte por parte del Comité de Historias Clínicas y por parte de los ¿de qué? De las áreas asistenciales, y es la calidad del reporte. La calidad del reporte que se da en la historia clínica de su sistema de información hospitalaria. De acuerdo a esa calidad es lo que se va a reportar y se va a interoperar. De ahí es que es sumamente importante que obviamente se mejore mucho en la calidad de los datos. Recuerden que esa información va a poder ser consultada por cualquier profesional a través de su sistema de información hospitalaria. ¿Listo? Es muy importante. Y ya para finalizar, pues obviamente el ministerio también tiene unas responsabilidades. ¿Listo? Él seguirá avanzando en los desarrollos e implementaciones de la infraestructura para soportar la plataforma de interoperabilidad de historia clínica. Asegurará la escalabilidad y la disponibilidad y eficiencia de esta infraestructura. Garantizará la seguridad, ¿sí?, de la plataforma, pero digamos que ese garantizará la seguridad es algo compartido. De parte, ustedes también tienen que garantizar la seguridad, la adopción de buenas prácticas de seguridad. ¿Listo? De parte del ministerio, ustedes van a recibir un apoyo técnico y capacitación frecuente, ¿listo?, en todo el proceso de adopción de las guías de implementación. Se brindará una asistencia continua para resolver incidentes a través de nuestros ingenieros, que son los que tienen a cargo ciertos territorios y son nuestros enlaces del ministerio para el mecanismo. Mantendrá y actualizará frecuentemente manuales, guías, documentos tecnológicos. Obviamente nosotros también tenemos la responsabilidad de monitorear. Todo el mecanismo de interoperabilidad está monitoreado. Tenemos tableros de control que nos permiten validar si algún prestador o alguna región en específico está interoperando o no resumen de la atención, si han venido teniendo problemas en específico, etc. Y garantizaremos el soporte técnico y para garantizar la continuidad, para garantizar la continuidad operativa, ¿sí?, y técnica del mecanismo de interoperabilidad. Antes de finalizar, un aspecto que quiero que lo tengan presente. Lo que se espera es que al finalizar el evento en salud se haga envío el resumen digital de atención. Que el tiempo no supere las 4 o las 6 horas. Reconocemos que existen ciertos momentos o ciertas situaciones particulares que seguramente no permitirán a los prestadores cumplir con esos tiempos. Eso es claro. Pero entonces que también tengan la habilidad, ustedes como prestadores, de si se llegase a presentar un evento en específico, problemas de canal de datos, no hay internet, hay falla en el sistema de información, pues generar esos planes de contingencia para hacer el envío de todos esos resúmenes digitales de atención que no se pudieron enviar por algún motivo en específico y que necesitan enviar. ¿Listo? Tanto ustedes como nosotros, pues, no, podemos presentar una falla en algún momento. ¿Listo? Pero es que lo que queremos es que también, no solo es el ciclo de vida, sino operativamente, pues garantizar toda esa transaccionalidad, de tal manera que no se pierda, era lo que les veníamos diciendo, la completitud. ¿Listo? Entonces puedan reenviar todos esos RAs que quedaron dentro de su plataforma, pero que no ha llegado al mecanismo nacional. Y es, digamos, el mensaje que se quiere, es decir, tengan esa capacidad operativa de garantizar todo el monitoreo del proceso de ciclo de vida de los resúmenes digitales de atención. Ana María, yo creo que acá ya finalizo y pues, podemos continuar con la